Hola, hola, hola Cochabamba, hola Bolivia, hola mundo. Desde aquí, desde el centro del universo, la Yacta, les saludamos como siempre. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Felices y contentos de tener nuevos invitados para hablar de algo que nos encanta, que es la política en todas las facetas que esto tiene. Fico, ¿cómo estás, hermano? Bien, también feliz de tener a Sergio y a Marcelo aquí para que podamos hablar de este tema tan importante, y estamos seguros que nos van a decir cosas muy interesantes de lo que ha estado pasando sobre la desinformación en estos tiempos electorales. Ambos autoridades nos van a ayudar, y para entender mejor de qué vamos a hablar le voy a ceder la voz a Miti para que nos pueda comentar qué vamos a hablar y con quién estamos. Sí, bienvenidos a Nada Personal, un espacio de análisis rumbo al balotaje en Bolivia. Hoy en tiempos electorales la desinformación corre más rápido que las propuestas. Fake news, rumores y contradicciones se vuelven el pan de cada día y las redes sociales amplifican todo esto. En Nada Personal vamos a poner la lupa sobre este fenómeno. ¿Hasta dónde llega la estrategia y dónde comienza la manipulación? ¿Qué dice la comunicación política y qué dice la ley? Para eso nos acompañan Marcelo Guardia, doctor en comunicación, coordinador de investigación y docente hace décadas, y Sergio Castro, abogado especialista en Derecho Internacional y magíster en Derecho Empresarial y Negocios. Gracias por estar con nosotros. Empezamos con el programa, Fico. Gracias, Miti. Uno de los temas que siempre hablamos aquí con el equipo de comunicación, obviamente, es el tema de las elecciones y cómo se manejan los temas de comunicación. Y algo muy, muy interesante que sucede es siempre en las campañas de comunicación o en lo que vemos, ¿no? Entonces vemos la estrategia política y es lo que se ve y lo que es visible y lo que ha saltado estas últimas fechas de la guerra sucia, que todos se han empezado a quejar. Entonces queríamos tener un poco su punto de vista sobre cómo ven ustedes esto de la guerra sucia en estos momentos tan delicados de lo que vamos al balotaje, ¿no? Eso. Tal vez tú primero, Marcelo. Ok, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Mi primer comentario es una pregunta. ¿Existe una guerra limpia? Toda guerra es el fracaso de la comunicación. Cuando la comunicación no llega a ningún consenso, la gente pelea. Entonces no hay guerra limpia. Y el político tampoco es un sujeto por tradición limpio. Por tanto, el político miente todo el tiempo. Todo el tiempo tiene un discurso y dice unas cosas y oculta otras, omite cosas. Entonces estaríamos idealizando la idea de que digan la verdad, digamos que la guerra sea limpia. No existe eso. Tiene que ser así porque se tiene que sacar la mierda porque tienen que ganar el poder. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Es como decían los políticos, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces, eso nomás es. Sergio, ¿estás de acuerdo con esto? Aumentándole el tema de que ¿qué puede hacer la población si te van a sacar sí o sí la mierda? ¿Qué puede hacer la población? Lo que pasa es que ya lo decían comúnmente, en la guerra y en el amor, todo se vale. Vale todo. Y justamente es eso. Estamos en un conflicto porque estamos contendiendo. En el proceso electoral es una contienda democrática. Por tanto, el fútbol también es una contienda, pero con reglas. Y esas reglas garantizan espacios de equidad o justicia entre los contendientes. Porque claro, no vas a enfrentar a una persona que tiene 150 kilos contra un pequeño de 50, ¿no? No sería una contienda justa. Por tanto, en este tipo de escenarios de contiendas, la sociedad ha ido construyendo artificialmente mecanismos para hacer que las contiendas tiendan a ser un poco justas. Pero por eso, por ejemplo, en materia de boxeo tenemos el peso pluma y así gradaciones para que sí los que se enfrentan tengan más o menos el mismo peso. Pero como siempre, echa la ley, echa la trampa. Y las personas lo que buscan es las formas de evadir todas las reglas del juego para justamente hacer lo que mi colega dijo hace un ratito. En el fondo, todo el mundo va a buscar el todo lo vale. Y
comenzando con lo que decías hace un rato, ¿alguna vez ha habido guerra justa? No creo. ¿Y alguna vez no ha habido guerra sucia en las elecciones? Yo creo que siempre ha habido. Me acuerdo, por ejemplo, las elecciones del 2002, cuando estaba contendiendo Manfred, estaba contendiendo Goni, y ahí la estrategia política, y un documental del HBO al respecto, donde la estrategia de Goni era hacer la guerra sucia a Manfred para que Manfred baje, suba Evo Morales, porque Goni ya estaba en su techo y era la única forma de ganar las elecciones, eran que los otros pierdan. Ya había guerra sucia en ese momento y estoy seguro de que antes también había guerra sucia. Por tanto, yo creo que lo que deberíamos preguntarnos es, sabiendo que la guerra es la guerra, ¿cómo podríamos hacer para que hacerla más justa en el futuro, para dejar de ser tan viscerales y animales, y cómo podríamos generar democracia en la comunicación? De esa elección había siempre las miradas desde la ciencia en que te has formado o trabajas, ¿no? Y nos ha tocado hablar con algunos invitados, y siempre se ve de una forma tal vez muy inocente esto de la guerra sucia, ¿no? Y la realidad de esa elección que tú dices era eso, tal cual. Y hay dos temas, ¿no? Uno, no es correcto, pero para los que están manejando ese tema como profesionales, sí es correcto, porque están tratando de bajarle al otro candidato para subir o quedar en mejor posición. Y eso, según la ciencia en que trabajes, se ve de una forma u otra. Cuando eres el estratega de comunicación, te dicen, qué genio, es un capo, ¿no? Como pasa con varios personajes a nivel latinoamericano que han manejado campañas complejas, como la de Macri, como la de Sheinbaum en México, donde se valora hacer esto. Y claro, ahora estamos en nuestra elección y están empezando las quejas, que claro, me parecen fuera de lugar, porque se quejan las dos partes como si no lo estuviesen haciendo las dos partes, ambos, ¿no? Y no lo van a dejar de hacer. No. Salen en la tele, hablan cosas bonitas, pero sabemos que tienen detrás de ellos equipos de comunicación que están trabajando, que están lanzando ataques desde lugares cibernéticos donde no son rastreables, etc. Y no lo digo yo, lo dicen los medios, no es que estoy con información privilegiada, ni mucho menos, ¿no? Ya que es así la realidad, yo vuelvo a la gente. Marcelo, ¿qué va a pasar con la calidad? Justo ahí estaba pensando en eso, porque hay dos facetas, digamos, en este contexto en relación a tu pregunta. Una optimista y otra, digamos, pesimista, ¿no? La optimista es que es primera vez que estamos viviendo un contexto de segunda ronda. Y esta segunda ronda nos está permitiendo conocer, porque fíjense lo que sabíamos hasta el 17 de agosto sobre Paz y sobre Lara, y fíjense lo que sabemos ahora. Fíjense lo que sabemos sobre Tuto y lo que sabemos ahora. O sea, ha cambiado, la información ha corrido. Pese a ese contexto negativo de la desinformación, que es estructural, porque nuestro país es desinformado, es un país que no tiene condiciones para tener la información al tiro sobre todas las cosas. Además, la gente tampoco tiene condiciones ni niveles de alfabetización, digamos, política. Está sacando ventaja, estamos sacando ventaja, estamos aprendiendo y estamos conociendo cosas, aunque vengan de estas articulaciones de guerra sucia. Lo negativo es que puede haber falsedad, lo negativo es que puede haber manipulación de datos y se pueda conducir de una manera irracional a cierto tipo de población, pero eso también es parte del juego, porque la democracia te dice el que ganó por mayoría ganó. ¿Cómo lo ganó? ¿Con qué información? Información verdadera, emocional, rumor, lo que sea, pero ganó. Y la democracia es eso. A quien cada semana es bien interesante esto, porque cada vez que hablamos de este tema, la posibilidad de que uno gane u otro gane es diferente. Cuando empezaron las campañas de la segunda vuelta, por lo menos yo estaba seguro de que el que llevaba la delantera era Tuto, por la forma en que se veía la comunicación que estaba mostrando. Ahora el panorama ha cambiado y se los ve muy, muy similares, ¿no? Pero lo más interesante es que no se los ve en los mismos lugares, por lo menos desde mi percepción, porque uno esté haciendo mejor las cosas que el otro, sino porque los dos están haciendo cosas que no se deberían hacer. Entonces, desde mi percepción,
no sé, tal vez me equivoco, creo que no es que quién es el que va a cometer más errores, sino es quién va a hacer menos cagadas, porque puta, se mandan cada cosa que es así, nosotros que somos comunicadores, por más de que seamos de varias áreas, qué sé yo, desde el cine hasta el periodismo, cada día es así un motivo de burla, de decir, Dios mío, esto es posible, ¿qué está pasando? De risa, ¿no? De risa. Todos los días es una cagada nueva. Vergüenza, Sara. Pero hay un poco de vergüenza ajena, pero yo creo que más o menos. A ver, primero quería compartirles una frase. Esta mañana estaba leyendo un artículo y he visto una cita de Tucídides que me parece interesante para lo que estamos hablando. Dice, la mayoría de los hombres prefieren que los llamen listos por ser unos canallas. Es decir, en la canallada uno aparece como el vivo. Prefieren eso a que los consideren necios siendo honrados. Es decir, la honestidad no siempre se ve bien. De esto último se avergüenzan de mostrarse honestos y del otro se enorgullecen. Y eso pasa con los políticos. Había cierto político, y ustedes saben de quién estoy hablando, que se ha creado un apodo porque su primer apodo no le gustaba y su segundo apodo decía, díganme zorro. ¿Por qué? Por ciertas cuestiones que he hecho tomándole el pelo al Parlamento boliviano el 94 y el 95. Concretamente había estado de sitio y la renovación del estado de sitio, decía la Constitución, el presidente notificará al Parlamento, y la práctica de Bolivia en ese momento era que el Parlamento apruebe la ampliación del segundo del estado de sitio, pero él ha ido como parlamentario a decir, aquí dice notificará, no dice consultará, no dice aprobará. Entonces han ampliado el estado de sitio en esa gestión, ¿no? Y él decía, dígame zorro, él se ha puesto el apodo, y uno nunca se pone apodos, ¿no? Su apodo anterior no era tan romántico. No era tan romántico, era un poco de bichito, muy cafiano. Por tanto, los políticos son así. Los políticos tienden a mostrar, pero al mismo tiempo la sociedad como que extraña esas cosas y les gusta. Entonces, cuando te muestras muy pulcro, muy santo, dicen, no sirve como político, no me gustan los tontos, prefiero estos. Entonces, la clase política que estamos viviendo los bolivianos es una representación de nosotros mismos. Sí, es un reflejo. Es un reflejo. Les voy a dar un ejemplo. Una amiga tenía un chico que era muy buen tipo. Y después de unos días me dice, le he terminado. ¿Y por qué? Es que me ha aburrido, me dice. Buen tipo. Era demasiado buen tipo. y tiende a eso. Cuando hay alguien que es muy buen tipo, a la sociedad no le gusta. Por tanto, los políticos se quieren mostrar honestos, pero no tan honestos. Tucídides, más del 300 antes de Cristo, hace 2300 años, ya hablaba de estos temas y creo que tenía razón. Y más o menos va por aquí, por eso te decía más o menos. Y les voy a dar un ejemplo. A mí no me gusta el reggaetón, creo que es una música de mierda, no funciona porque no tiene técnica, no tiene letra, no tiene nada. Pero a la gente le gusta, es popular. Entonces nosotros decimos, este tipo se ha mandado una cagada, está hablando tonteras, pero a la gente puede que le guste. A los jóvenes. A los jóvenes les gusta, ¿no? Dice, mira, si le está diciendo esto a su presidente, nosotros decimos, ¿cómo tu candidato a la presidencia lo vas a defenestrar? Pero la gente dice, pero si le está diciendo eso a su candidato, quiere decir que es un poco más honesto y va a eliminar la corrupción. Por tanto, lo que para ciertos círculos de la sociedad puede ser bueno, para otros círculos de la sociedad puede ser malo. Así que lo que nosotros decimos o pensamos por nuestra cultura, por la clase social a la que pertenecemos, se están mandando unas cagadas, probablemente para otros espacios la gente lo aplauda. Y eso también es lo que genera la desinformación. ¿Esa forma de comunicación está bien, Marcelo? ¿Se está haciendo ahora? Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice el colega. No creo que sea este el contexto, ni creo que esté funcionando ese refrán que has leído, porque en este momento el boliviano en general quiere salir de la crisis y ese elemento le va a dar
insumos para ejercer su racionalidad y poder tomar una decisión responsable. Yo soy muy El voto es instintivo, pero confiado, no sé, es que eso es un dicho. Yo no sé, yo no estoy tan seguro, yo estoy defendiendo lo contrario, estoy defendiendo que la población, por más desinformada que de clases, digamos, menos privilegiadas, tengan menos información, incluso esas clases sociales, rurales, periurbanas, vulnerables, etcétera, tienen capacidades críticas como para poder decir, porque en este momento nos estamos yendo a la mierda como país. No hay gasolina, no hay combustibles, no hay dólares, no hay digamos, elementos que te están permitiendo progresar, que eso es lo que quiere la gente en su imaginario, y por tanto tiene que tomar decisiones lógicas y responsables, además, digamos, independientemente de la ideología. Y eso es lo que ha ocurrido el 2020. La gente ha votado porque el candidato del MAS ofrecía mejores condiciones y posibilidades de tener un proyecto económico más estable. Claro que nos hemos engañado todos, ¿no? O sea, ha pasado todo lo contrario, porque claro, tampoco había la información, y ahí viene el tema de la desinformación. La gente no está suficientemente informada de cuáles son las causas, por ejemplo, de la escasez de los combustibles. No está informada. Entonces, piensa otras cosas y ahí empieza la manipulación. Pero yo creo que existen capacidades críticas muy elevadas y de la población, de todos los niveles y cada vez más, porque hay cada vez más gente de las áreas periurbanas y vulnerables que está accediendo a la educación, sus hijos están accediendo a la educación, está habiendo más información, las redes sociales, a pesar de que desinforman, también informan, o sea que tenemos más elementos de conciencia, yo creo, en el sentido positivo. Yo creo que la gente no toma decisiones en base a emociones en el tema de lo que es la elección de la compra de un producto o la elección de un candidato. Por ejemplo, cuando vas a un supermercado, las marcas que han estudiado esto te dejan el pack lleno, pero sin una bebida, para que creas que alguien lo ha tomado. Entonces, estas investigaciones que llegan a esos niveles para la compra de producto están basadas en lo que nosotros hacemos. Yo no creo haber tomado una decisión consciente importante como la compra. Voy a poner ejemplos no tan exagerados, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un auto que no haya sido nada más que basada en emoción más que en razonamiento. O sea, ¿refutas al Marcelo? Sí, creo que ¿Es más instintivo este proceso? Hay un estratega que es así cotizadísimo a nivel internacional de política, y agarra y nos mira básicamente como a bichos a los seres humanos. Dice, no piensan, solo toman. No, pero lo dice porque todo es de felicidad, por ejemplo, no todo venden refresco. De felicidad. y una cosa quiero decir es que nuestro concepto de dicotómico entre racionalidad y emocionalidad no es tan real, porque las emociones o las razones también son emocionales. Yeah. O sea, es una mezcla. Tú no puedes decidir, este está siendo completamente racional, porque no tienes elementos. Tendrías que entrar a la subjetividad y al inconsciente de la gente o al subconsciente para determinar eso. Entonces, si estás decidiendo emocionalmente según tú, ¿no? Según tú, viéndome a mí, y yo estoy decidiendo emocionalmente, de repente estás siendo subjetivo en tu apreciación. Para mí eso es completamente racional. Por eso yo relativizaría la diferencia y el límite entre razón y emoción. Cuando ves los programas de los dos, no veo programa, veo enunciados. Cuando yo era la primera vez que voté, somos de la misma edad con Julio, hemos votado, nuestra generación, somos los primeros que hemos votado a los 18, Sí. cuando ha ganado Goni, me han convencido con el plan para todos. Y nunca leí el pinche folleto. Solo la frase. Solo el plan para todos. Leí un poco de pasada porque de pronto y todos hablamos. Leí, era un... no sé si votaste esa elección, no sé qué edad tendrás, pero Las hojitas. los que votamos tomamos nos compró. La estrategia de marketing era fabulosa y no había plan, no había programa, no había nada. Después en el documental le decían a Goni, usted no hable nada porque usted no tiene programa, usted tiene que quedar callado, tiene que hablar de este bíptico. Y solo hablaba del bíptico. Entonces no sé, tengo esas... Es que comparto un poco lo que dice él por lo siguiente. No hay un límite claro entre razón y emoción. Lo que quiere decir que cuando tomamos una decisión racional, también está empañada de emoción. Eso. Y cuando tomamos una decisión emocional, Lo también tiene un Contrario. poco. Sí,
Por tanto, es cierto, cuando tú dices, yo confío en que la población va a tomar una decisión racional, esa decisión también está empañada de emoción. Y a veces, claro, y esa esperanza a veces la depositamos de diversos modos. Y les doy un ejemplo, ¿no? El perro recibe comida del amo, ¿no? Entonces dice, él me da comida, él me cuida, debe ser un Dios, dice, ¿no? El perro. Y el gato, ¿no? Mi amo me da comida, me abriga, me cuida. Yo debo ser un Dios, dice el gato. Entonces, desde un punto de vista, desde cierta perspectiva, a veces la realidad puede cambiar y va a influir en nuestras emociones. Y en el fondo, Baudrillard nos decía que las necesidades son un invento. No, la Coca-Cola nos vende felicidad porque siente que necesitamos esto. Primer elemento. Y segundo, los sociólogos franceses dicen que la sociedad está formada por grupículos y cada grupículo tiene como su capital social, su capital simbólico. Y eso se explica redes de comunicación. Si yo recibo algo de TikTok o de YouTube y pienso que como con la radio y la televisión eso llegaba a todos, claro, todos reciben la misma información. Pero en el 2019, no sé si se acuerdan, pero llegaban mensajes diciendo los campesinos están en el kilómetro 10, en el kilómetro 5. Sí. Yo le llamo a un amigo que vive en el kilómetro 6 de Sacaba y le digo, aquí me llegó un mensaje que están en el kilómetro 6, donde tú vives. ¿Puedes salir a la esquina, por favor, a ver? Y él sale y me dice, no hay nadie. Pero más me dice, mis papás viven en Colombia y a mis papás les ha llegado un mensaje diciendo los motoqueros están viniendo a destrozar todas las obras del Evo. Sí. Y entonces mentira de un lado, mentira del otro, el 2019. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esto? Hay gente que está manipulando porque necesita que existan grupos distintos con distintas idiosincrasias en la sociedad. Es decir, hay grupos políticos que se benefician de la división, del enemistamiento entre bolivianos, porque si tienes un enemigo, tienes un discurso. Exacto. Y si tienes un discurso, esa gente va a votar por ti. Y eso realmente es lo perverso de la comunicación y de la política ahora. Entonces, hay políticos que hacen eso todo el tiempo. Hay una demanda de información de parte de la población que tal vez no satisface para que puedan tomar la mejor decisión. ¿Qué puede hacer la población ante esta ola de decisiones políticas, de información, Lo que ya de hecho hace es escoger, seleccionar, discriminar, ¿no? No lo hace, digamos, como los intelectuales dirían, ¿no? Tienes que buscar la fuente para ver si es verdad. Esas son utopías ridículas, ¿no? Nadie hace eso. Pero la gente escoge, se da cuenta. Es como decirte, por ejemplo, si un arquitecto te dice, estoy construyendo un palacio y tú estás viendo que está construyendo una cancha de fútbol. Entonces, ¿cuál es la verdad? Lo que estás viendo. Tu criticidad funciona automáticamente. No necesitas tener capacidades críticas e ilustradas como para decir, ahora yo voy a ser crítico y porque yo soy así, porque tengo... Basta que tengas información para que ya tengas más niveles de criticidad. O sea, no hay que confundir desinformación con acriticidad, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Por eso, la decisión va a ser tomada en base a supuestos que para las personas pueden ser racionales, ¿no es cierto? Pero nosotros podríamos decir desde lejos, desde la intelectualidad, podemos decir, es que son subjetivos, son fanáticos y no son informados, son ignorantes. Pero eso es relativo, porque la verdad se construye en el contexto. ¿No ve que hemos estudiado Habermas con ustedes? Que son capísimos, deben acordar. Intersubjetividad, ¿qué es? Es comunicación de subjetividades y ahí se produce la verdad. No en el discurso ilustrado, sino en la cotidianidad. Y esa verdad se vuelve racional. Esa es la racionalidad comunicativa. Es decir, por eso mismo no conviene estar pensando quiénes son críticos, más críticos, menos críticos, subjetivos o racionales. Esto va a ocurrir y se va a generar una verdad. Pero bajo ese punto de vista, la verdad es subjetiva y por tanto hay grupos de la sociedad que tienen sus verdades, porque no es lo mismo verdad que hecho. Y es verdad, eso ocurre. Pero también Platón nos decía que los sentidos nos engañan. Mi tío un día de estos viene y me dice, mira, te cuento que el café cura el COVID. Y claro, decía CNN con el logo de CNN. Yo creo que hay un cierto espacio de
crítica en la sociedad, eso es verdad, pero también tenemos confianza entre nosotros. Si tú me dices algo, yo no tengo muchas razones para desconfiar en lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que antes, cuando la comunicación fluctuaba en libros, fluctuaba en la radio o en la televisión, nuestra confianza sobre la información que se difundía era mayor porque no teníamos muchas razones para pensar que esa noticia sea falsa. Pero ahora, cuando el Internet sobrepasa todo, las redes sociales hegemonizan la comunicación, yo creo que lo que tendríamos que hacer para evitar esta desinformación es generar un escenario de desconfianza. Ese escenario de desconfiar en la información que nos llega para validarla. Es decir, si llega esto de CNN, yo le digo a mi tío, pues buscaremos en Google si es verdad, y sale una noticia, CNN desmiente que el café cura el COVID, porque no es una noticia nuestra. Entonces, si generamos desconfianza, generamos este espíritu crítico, porque la crítica o el pensamiento crítico no nace por espontaneidad, sino lo va construyendo la persona. ¿Cuál es la verdad del PDC, entrando en el tema político? Porque es bien interesante lo que acaban de decir. Yo veo que cada partido tiene su verdad y le está tratando de promocionar, y también tiene su enemigo. Sí, está bien definido. A los que estamos metidos en esto, a veces nos llega a fastidiar porque tanta información sobre algo repetitivo es fastidioso porque entendemos un poco del tema. Pero obviamente esto es político y es lo que hacen, ¿no? Es lo que hace Paz, es lo que hace Lara. Y a veces la verdad de Lara se ha vuelto desgastante porque también en ciertos lugares ya ha llegado a rebasar la tolerancia, ¿no? Se ha vuelto un sujeto Torpe. torpe, desagradable. Pero en otros segmentos sigue siendo interesante, lo que decías. Pero eso lo vamos a saber el día de la elección. Porque pero, ahorita no puedes decir quién va a ganar. Nadie. No. Sí, ahorita. No, pero no se yendo puede al tema, la verdad del PDC, que lo escuchamos todos los días, y el enemigo del PDC, ¿qué es lo que ven que esto expresa o qué es? Yo pienso que el PDC, tanto con Paz como con Lara, han ido a interpelar a los sectores populares del país. Los sectores populares que han sido ignorados tanto por Doria como con Tuto. Que los dos han hecho un discurso dirigido a la clase media, criticando al MAS, sacándole la mugre, hablando de la crisis, con planes más o menos razonables, pero no han hecho lo que estos otros dos han hecho: ir a hablar con la gente, abrazarse, bailar morenada, bailar cueca, tomar una chicha y decirles: yo te aprecio, yo te estimo y te voy a nombrar diputado y voy a ganar contigo, y listo. Y como todos tienen el mismo proyecto, entonces han sintonizado. Eso me parece muy simple, cosa que no han hecho los dos elitistas, por eso es que no han tenido el éxito. Podido, pero no lo han hecho. Podían haber el 8, perfectamente, pero no se les ha ocurrido, estaba en su cabeza en otras cosas, ¿no? Ahora, la diferencia es que, digamos, en términos de propuesta económica, política, está, a mi modo de ver, puedo estarme equivocando, el Tuto tiene mejor propuesta y el otro no la tiene. Entonces, ahí vamos a ver qué va a pasar en este mes que está corriendo, porque la gente va a darse cuenta de muchas cosas que antes no se dio cuenta. Ahí, por ejemplo, yo comparto en gran parte por lo siguiente. En un país como el nuestro, si vemos más allá de nuestra realidad, nos vamos a dar cuenta que hay muchos sectores empobrecidos. Entonces yo digo, en una sociedad de gatos no puedes dejar de hablar de cazar ratones. Entonces, en una sociedad tan empobrecida como la boliviana, con sectores tan excluidos histórica y sistemáticamente, no puedes de hablar o tener un discurso social, por ejemplo. No puedes dejar de tenerlo. Lo que no quiere decir que te vuelvas socialista. El socialismo es otra cosa. Pero al parecer han tenido, los enemigos de Evo Morales han tenido un discurso simplista, porque el enemigo era el Evo, pero no han ido en contra del discurso del Evo, no han ido en contra tanto del contexto del Evo, ¿no? Simplemente han ido en contra del Evo, claro. Entonces el Evo se va, pero el proyecto, el pensamiento, las ideas sociales quedan. Entonces esta gente, cuando se ve cansada del movimiento del socialismo, cuando se ve cansada del Evo, no va a volverse de derecha o liberal automáticamente, va a seguir pensando como seguía pensando antes. Entonces, cuando Doria, cuando Tuto no asumen un discurso social, como tú dices,
ni siquiera han ido a bailar la cuequita y demás cosas, no han ido al campo, Eso es integrado, ¿no? no han ido a pescar sabiendo que hay peces ahí. Lógico. Y por tanto, Craso error. es crasísimo error. Y claro, resulta lógico, me pongo a pensar, a ver, la población boliviana está cansada de los políticos, cansado del Evo, cansado del MAS. Quiere una solución a la crisis y quiere mejorar. Entonces, el tuto no me cae bien porque, no porque me caiga bien, sino porque como yo soy más social y tuto no se pinta social, entonces no me gusta. No me interpelo, no me identifico. Correctamente, no veo mi imagen. No me en el veo en espejo. él. Correcto. Lo mismo pasa con Doria, ¿no? Exactamente. Después, no voy a votar ni blanco ni nulo porque el Evo se va a adjudicar los blancos y los nulos. Entonces ni siquiera mi descontento lo puedo expresar en blancos y nulos. Después quedaba Manfred Reyes Villa, que le pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces quedaba el del ADN y quedaba Rodrigo Paz. Y ADN, pues ADN igual, le pasa lo mismo. Es más hacia el lado de la derecha. Naturalmente los votos iban a ir por ese lado. No sé por qué no los vimos, quizás porque nos hemos cegado por las encuestas que estaban dirigidas, pero si lo vemos en retrospectiva, obviamente iba a pasar Pero eso. las encuestas ya estaban dando esos datos. Ya En las estaban últimas mostrando, 2 sí, semanas. estaban dando. La Así que tendencia, ¿no? Sí, Se claro. marcó. Amalia Pando fue una capa que siempre lo mencionamos, de toda la gente, la única que le proyectaba un futuro Al Paz. a Paz. En su momento, sí. No muchos lo dijeron. Porque después agarró por sorpresa. Pero era previsible. Muchos no lo vimos en su momento, pero si lo analizamos desde este punto de vista, más o menos iba a pasar eso. Sí, sí. La explosión de esta comunicación, ¿no? que vivimos hoy en día, obviamente no se vivía cuando hemos empezado a votar y todo eso. Entonces, ahí está el WhatsApp, el Facebook, todas las redes sociales. ¿Se puede controlar esto de alguna manera? ¿Legalmente hay algunas herramientas o es un proceso más de la sociedad que tiene que saber manejar mejor estas tecnologías? Está lo de Orson Welles cuando comienza a hablar de la guerra de los mundos y la novela y la gente se creyó que era real. Estas cosas pasan, ¿no? Ahora es más difícil que la gente sea tan ingenua como en su momento, pero hay otro tipo de ingenuidades. Yo si pongo ahorita quiero comprar un auto en Facebook, me van a aparecer propagandas, publicidades, imágenes de autos a patadas. Una vez me acuerdo que mi papá pone su fecha de cumpleaños en el Facebook y le apareció una propaganda de una polera con su fecha de cumpleaños. ¿De dónde saben la fecha de mi? Pero ahí está. Entonces estas cosas pasan. Yo creo que es muy complicado. En el primer gobierno de Donald Trump se denunció que Facebook había vendido información de las cuentas a una empresa llamada Cambridge Analytica. Sí. Y ¿qué ha hecho el mundo al respecto? Porque estas son ligas mayores. O sea, que dos tipos creen cuentas falsas en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube y difundan información falsa y que mucha gente se lo crea, eso es ligas menores. Cambridge Analytica dicen que ha alterado más o menos 5% del padrón de los Estados Unidos y 5% de una población de 200 millones. Definitivamente pueden hacer que alguien sea presidente sin que lo merezca y sin que tenga el apoyo suficiente. Esas son ligas mayores y el mundo no ha hecho nada. Legalmente se podría ingresar a regular esto. Yo creo que primero, los niños no deberían tener tanto acceso a las redes porque creo que hay que formar su espíritu crítico desde abajo siempre. Australia ha aprobado una ley recientemente, creo que esta semana, obligando a las redes sociales a que a partir de los 16 años recién tengan redes sociales. Yo creo que hay que regular para que todos tengamos cuentas reales y hay que proscribir las cuentas falsas y al mismo tiempo hay que generar una suerte de regulación para no crear monopolios. Lo que tenemos ahorita son redes de comunicación. Si yo publico algo, le va a llegar a la gente que le interesa, pero antes una propaganda en la radio les llegaba a todos los que escuchaban la radio. Ahora esa publicidad les llega por el algoritmo solamente a los que les interesa. Entonces es difícil regular el algoritmo, pero sí se pueden establecer normativas para que este algoritmo permita que se pueda acceder y censurar cierto tipo de información. Y por último, sí es posible iniciar procesos de injurias, calumnias, difamaciones y además eliminar información. Si la página web tiene control del dato,
también tiene culpa, y si no tiene control del dato, el usuario plenamente identificable puede ser responsable civil y penalmente, así que yo creo que hay que accionar. Y eso ya está en la Constitución Política del Estado, no hay que inventar ninguna cosa. Trayendo de lo que ustedes estaban hablando, y justamente un compañero de nosotros, Luis, nos mandaba una información que es que todo esto lo que estamos hablando se llama cámara de eco, ¿no? Que es lo que está pasando en las redes. Y él explicaba que es un entorno real o digital que hace que el rumor se convierta en una verdad colectiva. Entonces eso alimenta la polarización, y esa es precisamente la lógica de la guerra sucia, ¿no? Ir a usar la desinformación de manera premeditada como arma para debilitar al oponente. Lo grave es que la verdad llega tarde y no circula con la misma fuerza después, ¿no? Precisamente por lo que hablabas tú del algoritmo. Cuando ya tienes un algoritmo, yo creo que las personas que están apoyando, en este caso al candidato Paz Lara, ya tienen el algoritmo y tienen la facilidad de tener esa información a cada instante, porque además el señor Lara está todo el tiempo en TikTok, ¿no? Entonces es permanente la información que te llega de él. Y en el caso de Tuto no es lo mismo. La publicidad, si bien es pagada, no te llega con tanta frecuencia, entonces eso de alguna forma te está manejando hasta la mente, ¿no? Y es más notorio en la gente del campo que ya ha definido su voto prácticamente, y pese al error que podría cometerse en estos momentos algunos de los candidatos, se ha enceguecido con lo que ya tiene decidido, ¿no? Precisamente porque este algoritmo y le sigue mostrando la información que puede ser guerra sucia, puede ser falsa, verdadera, no lo sabemos, pero ya están con ese voto decidido. Yo pienso que no debiéramos ser tan apocalípticos, porque pese a los algoritmos, yo diría que el algoritmo tiene su poder, su importancia, pero no es todopoderoso ni nos domina completamente. Tenemos más fuentes de información, no tenemos solamente una red, tenemos unas burbujas cada uno, pero tenemos varias redes, tenemos acceso a otros medios, tenemos acceso a la charla del mercado, la charla del taxista, y por ahí también circula la información. No es que solamente estamos recibiendo las cosas por las redes sociales. Entonces, como dije hace un momento, pienso que estamos en un contexto mucho más rico, donde hay verdades y hay mentiras, que es parte de la pelea, y obviamente las personas van a poder decidir de una manera un poco más, yo diría, lógica, entre comillas, sabiendo, y como dijimos hace un momento también, que eso también es relativo. Yo tengo una posición complementaria. De cuando hablabas resonaba Habermas en mi cabeza, y uno de los primeros libros de Habermas acerca del origen de la opinión pública, él decía que en las sociedades, por ejemplo, británica y francesa, habían estos cafés donde la gente se sentaba y conversaba, y eso ha politizado a la sociedad, de lo que la sociedad se ocupaba de temas triviales. En los cafés, en estos foros, pues se hablaba de política, entonces la sociedad ha comenzado a hacer esta comunicación política. Si pensamos en estos espacios o foros de comunicación, el sindicato es uno de estos foros de comunicación. No sé si alguna vez han ido a una reunión de un sindicato. Sí, claro. Todos se levantan y todos hablan, y ahí están comunicándose. Ahora la pregunta es esta. A veces ellos tienen un foro, un sindicato, y su foro en el mercado y en el colegio. ¿Cuán vinculados están esos foros con los foros de la sociedad de la clase media? Realmente hay muchos puentes. Yo creo que es difícil, porque yo cuando fui a Bolívar a dar una charlita, inclusive los hombres me entendían porque eran bilingües, pero las mujeres eran quechua cerradas. Entonces tenía alguien que traducirme. Hay lugares, hay sectores que están muy autopoyéticos, están muy autorreferenciales en sus espacios de comunicación. Su interacción con otros foros son difíciles, y lo mismo pasa con los foros de la sociedad citadina. No están tan vinculados con las interacciones, necesidades de los foros, de los grupos que están metidos en sindicatos campesinos y demás. Por tanto, yo creo que hay que tender puentes, hay que mejorar estos puentes de comunicación, de modo que de este aislamiento que se ha ido generando, creo que a propósito, yo creo que hay que hacer una integración, hay que hacer un trabajo ahí. Esos cambios de la sociedad son muy interesantes, haciéndolo breve. La arquitectura, la geografía, la tecnología te cambian la forma de decidir y de relacionarte con la sociedad. Por ejemplo, Francia antes de la Revolución no era París, no era la París que es ahora. Tenía esas calles chiquitas como el centro antiguo de París, que
salvando las diferencias, son muy parecidas a las calles de cualquier pueblo de Sudamérica que ha crecido, se ha creado con la conquista española. Son esas calles chiquititas, curvitas, qué sé yo. Después de la Revolución Francesa, abren las grandes calles porque ya Francia es otra, etcétera, etcétera. Pero en un libro, investigación que leía, no me acuerdo, mencionaba que después de eso ya Francia nunca más iba a poder hacer una revolución, porque ya no había la capacidad de ir en las sombras, porque ya se había abierto todo. Las calles eran gigantes, eran como las calles de Miami, ¿no? O sea, no era Miami, solo lo digo por el contexto del tamaño, ¿no? Entonces ya no podías escapar del poder. Ya no era la Francia, no era el París de antes. Pero acá lo que quería llegar era la forma en que nosotros, nuestra generación, tomaba decisiones, era con la información que te llegaba por los medios masivos, y de esa forma tomabas. Ahora los chicos toman las decisiones de otra forma. Un invitado anterior mencionaba que había testeado con sus alumnos que muchos le habían consultado a la inteligencia artificial por quién van a votar. Y veían lo que la inteligencia artificial te decía. Y obviamente no te va a decir vota por este o vota por el otro. Te va a decir este tiene esto de positivo, este tiene esto de positivo y de negativo, y vas a tomar tu decisión. Pero ves una relación totalmente diferente con el tema de la elección. Yo no hubiese entrado a mis 18 años, no existía Google, no hubiese entrado a, no sé, para Yahoo, a decir por quién voy a votar. O sea, lo que veía en la tele me llegaba de folletería, ¿no? Pero los chicos de ahora toman decisiones de una forma totalmente diferente. Yo creo que estamos frente a un desafío que es el tema de esta charla, es la información, la desinformación. Y ahí lo que estamos constatando es que si hay el riesgo de que la gente vote de manera errónea, cosa que también es relativa, es por falta de información. Entonces, ¿quién puede dar la información? El político no lo va a dar porque él tiene sus intereses. Los medios de comunicación no lo van a dar imparcialmente porque también tienen interés. Las redes sociales están mezcladas de gente que tiene sensatez, porque hay gente que proporciona información valiosa, importante, como hay gente en lo contrario. Entonces, en ese contexto, si me preguntas quién es responsable por dar información, yo me pregunto, no sé, creo que los periodistas, los comunicadores profesionales debieran hacerlo. Pero también eso no. Entonces, ¿quién se va a ocupar? ¿La iglesia? ¿Las iglesias? Entonces, ¿quiénes? No sé, los intelectuales. ¿Los militares qué? Los militares. Pero hay un tema que quería plantear. La democracia es buena, pero Slavoj Žižek decía, ¿y cuánta democracia es suficiente? Porque él decía un ejemplo, ¿no? Hay un partido político en Lituania cuyo proyecto político era la eliminación de la democracia y casi gana las elecciones. Si hubiera ganado, dice, ¿qué hubiera pasado? A veces cuando hay mucha democracia todos hablan y hay muchas opiniones. Y a veces muchas opiniones es difícil porque llevar a cabo una sociedad a un norte implica que el norte es una decisión justamente. Y en el caso de Bolivia no hay democracia sin prensa, es lo que decían, ¿no? Y ahora está tan mal la situación que realmente la gente no sabe qué esperar. Los medios de comunicación han sido vapuleados por todo lado. Los mismos candidatos están hablando mal de los periodistas. Entonces, ¿en quién crees? En las redes hay más información confiable que en los medios. ¿Tú dices, Marcelo? En las redes sociales hay más información confiable que en los medios. Hay programas que han identificado en y sujetos y personas y actores y periodistas independientes y líderes, influencers, un montón de gente que analiza, un montón de gente que te da opciones importantes. Pero ¿no? hay que saber escoger y lo que hay que hacer con nuestra gente es enseñarles a saber elegir y a saber. Hay jóvenes, changuitos de 18 años que están haciendo análisis político, me sorprende, un montón. Esa es libertad de expresión también. Claro, y está bien, pues eso es correcto. Eso es bueno y hay que fomentar las iniciativas buenas. Y por tanto, cuando te llegue el algoritmo de un video X, Y o Z, yo creo que en el fondo hay que darle a la gente la posibilidad de que escoja, porque el algoritmo no es perfecto, pues se puede cambiar. Cuando tú cambias, el algoritmo cambia. Entonces hay que darles espíritu crítico a la gente, hay que desconfiar de todo. Sí, espíritu crítico porque en procesos electorales, el último, empresas que realizan verificación han encontrado en determinado tiempo 400 informaciones totalmente falsas. Totalmente. 400. Y eso, ¿no? Para
terminar el programa un poco, es bien importante recomendar, ya lo habíamos hecho al principio, lo decía Julio, es importante recomendar o por lo menos tener una conclusión de toda esta charla que estamos teniendo, ¿no? La desinformación es un peligro, sí, pero también es una opción, una alternativa para que nosotros nos informemos más, tengamos mayor conciencia de lo que estamos haciendo y el momento de votar con responsabilidad. Se viene el 19 de octubre. ¿Qué debemos decirle a las personas? Yo empiezo, para que después sigan los invitados. Voy a hacer mención de esta gran frase de una película muy linda. Estupidez as estúpidas. Estúpido es el que hace estupideces, pero más lindo traducirlo como tonto es el que hace tonterías. Ahora no sé a dónde nos lleva eso, así que ¿Qué le dirías? les dejo la palabra. Claro, sí. Yo creo lo siguiente. Es un tema muy complejo, ¿no? Como usted decía, esto es guerra y no vamos a esperar a que todos jueguen limpio. Con algodones. Es normal. Es normal. Es decir, el mundo es un mundo cruel y desalmado. Entonces no tenemos que crear a nuestras nuevas generaciones en una burbuja para que piensen, porque fíjense, lo contrario de desinformación es información, lo que quiere decir que alguien va a internalizar su verdad entre todos y eso no es democrático. Por tanto, cuando hay una pluralidad de ideas, va a haber naturalmente una desinformación. Entonces, si queremos un mundo realmente democrático, nos estamos exponiendo a la desinformación constantemente. Eso es lo normal. Lo que sí hay que hacer es enseñarles, tener un espíritu crítico, prepararlos para desconfiar de todo y construir una verdad por su cuenta. Yo creo que hay que hacer eso. Yo creo que hay que proporcionar más información y nada más, porque la gente tiene criticidad, la gente sabe escoger y decidir, y hay que respetar esas lógicas. Eso. Aunque no nos guste. Sí, también creo lo mismo, ¿no? Creo que la gente va a decidir entre lo que hay. Y bueno. Aunque nos da miedo, ¿no? Nos da terror. Nos estamos con miedo. Es que estamos en un... Se decide ¿qué es lo que camino de Bolivia. La opción A y B, no sé cuál es mejor y peor. Eso es lo complicado. Yo creo que no, muchos bolivianos estamos en lo mismo. Oye, pero ¿sabes qué? Ya hemos superado la paranoia de la semana última antes de las elecciones, cuando mucha gente creía que iba a haber un mega fraude y que el autoritarismo del ALBA se iba a instalar de manera definitiva en el país, y eso ya no es. Ya se ha superado ese fantasma. ¿Será que se puede reconfigurar? ¿Será que se puede articular? Pues que no puedes eliminar a toda la población que piensa de una manera diferente. Pero ya las cosas son distintas, ya no estamos en ese contexto de hace un mes, de la anterior elección. Yo pienso que había una paranoia terrible, un pánico, porque la gente no sabía qué iba a pasar, ¿no ve? Y hemos visto ejemplos, han llegado unos aviones de Venezuela, han llegado unos aviones de Rusia, y no sé qué. Acarreos de votos, ¿no? Claro, entonces ves, ya estamos en otro contexto, o sea, pare de sufrir. Y además, si el tuto quiere ganar, debe volver un poco social su discurso y acercarse a esas otras clases de gente. Claro, nos estamos dando cuenta, él mismo se está dando cuenta, él mismo está yendo a bailar, así se lo ve medio falso, pero... Hay que despedirnos con esta frase, pare de sufrir. Hay varios temas que me han quedado pendientes, espero volver a tenerlos invitados. Claro que sí. Ni los voy a mencionar porque no vamos a tomar nosotros 10 minutos solo mencionándolos, pero a partir de lo que es ahora, nos quedamos con la frase pare de sufrir. Y bueno, y haga su elección. Es volver a la religión y al mito, a la irracionalidad. Escojan su Dios, hay muchos. Bueno, gracias no, miles, millones. Gracias a todos y bueno, hasta muchas gracias a ustedes. ¿Dónde pueden ver el programa Fico? Perdón, o sea, realmente hoy día hemos roto esquemas. Siempre empezamos con una frase, nos olvidamos de la frase, etcétera, etcétera. Pueden vernos en Meta, en Insta, en TikTok y también en YouTube. Gracias a todos y no nos olvidamos de nuestros anunciantes, lo digo rápido, Café Amado, Salteñería Santa Cruz y Bravo en Estados Unidos, Washington. Gracias a todos. Gracias Marcelo, gracias Sergio. Un gusto. Gracias a todos. Chao. Para de sufrir.